Ok, les decía que el índice lo calculamos dividiendo el valor del año determinado entre el valor del año base multiplicado por 100 porque se representa en cierta manera como un porcentaje. ¿Por qué en cierta manera? Ahorita vamos a ver. Bien, los números índices utilizados como herramienta estadística se clasifican en dos tipos. Números índices simples y números índices complejos. Los números índices simples es cuando comparamos una sola variable. Los números índices se utilizan específicamente para variables cuantitativas, no para variables cualitativas, únicamente para aquellas variables que podemos cuantificar, es decir, aquellas que se pueden representar con un número. Los números simples es cuando los índices simples es cuando estamos analizando únicamente una variable cuantitativa, una información con cierto valor pasado o tomando cierto historial para prevenir lo que puede suceder posteriormente o para tener una medida de comparación o el porcentaje que aumentó cierta cosa. Y los índices, números índices complejos en estadística se refiere a cuando analizamos varios conceptos, es decir, cuando estamos analizando más de una variable, 2, 3 o 4. En ocasiones se tienen que analizar muchas. Por ejemplo, si se quisiera analizar otra vez, en una empresa se quiere pronosticar las ventas y lo comparamos con las ventas del año pasado o de los trimestres del año pasado. Estamos analizando una sola característica que son las ventas totales, ya sean mensuales, anuales, trimestrales, pero estamos hablando de una sola característica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, hablando de números índices complejos, quisiéramos comparar el nivel de riqueza de un país, de México, con el nivel de riqueza del año anterior o del siglo anterior. No podemos analizarlo considerando una sola variable. Hay que considerar muchas variables. Hay que considerar el nivel de trabajo, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de variables que hay que comparar. Entonces a eso se le llama números índices complejos, porque para hacer esta determinación tendríamos que analizar muchas variables que intervienen o que tienen que ver con la riqueza de un país, ¿sí? Bien, primero nosotros vamos a empezar a ver los números índices simples, es decir, vamos a hacer comparaciones de información refiriéndonos a una sola variable o a una sola característica cuantitativa. Ahora, ¿dónde se aplican los números índices? Los números índices son muy versátiles, es decir, se pueden aplicar a cualquier ciencia, al campo de la ingeniería, de la administración, de la contabilidad, de la educación, de las ciencias políticas, ciencias sociales, etc. Se puede aplicar casi a cualquier ciencia, a cualquier rama. Sin embargo, donde más se aplican los números índices o donde son más utilizados son en las ciencias de la educación, para medir el nivel de desempeño, el nivel de inteligencia, el nivel de intelectualidad. En la cuestión de economía es muy útil porque en economía casi todas las características que se analizan son características o variables cuantitativas. Por lo tanto, son muy útiles para comparar ventas, inversiones, todo tipo de cuestiones numéricas hablando monetariamente para comparar con otra información de pasada, de periodos pasados. Bien, en administración también es muy útil. De igual manera, en administración, pues no solo se administra economía, se administra eficiencia, se administra personas, se administra productividad, todo tipo de recursos. Por lo tanto, también es útil cuando esos recursos los podemos cuantificar y queremos hacer comparaciones para tomar ciertas decisiones o para hacer ciertas predicciones. Bien, las ventajas es que nos permite comparar una información con otra información, ver en qué porcentaje hemos aumentado, ver en qué porcentaje también hemos disminuido y en base a eso poder tomar decisiones acertadas que siempre vayan con la finalidad de mejorar
el objetivo de la empresa o de la organización, del departamento o de lo que se esté analizando. Bien, nosotros vamos a empezar a trabajar con índices simples. Ya posteriormente en el quinto parcial, estas 2 semanas, hoy y la próxima vamos a ver índices simples y las últimas 2 semanas vamos a ver los índices complejos. Bien, ¿qué son los índices simples? Los índices simples nos permiten determinar la variación que ha sufrido una cantidad, refiriéndose a cierta información entre 2 periodos que son iguales, pero que se efectuaron en distinto tiempo. Siempre para determinar un índice simple, nosotros necesitamos un periodo base, es decir, un periodo de comparación. Y esa base es fija para todos los análisis. Los índices complejos, como les comenté anteriormente, se utilizan cuando estamos analizando más de una variable cuantitativa. Entonces resulta mucho más complejo el análisis, mucho más profundo y requiere un proceso más minucioso. Bien, los índices simples se pueden calcular o se realizan normalmente de 3 maneras. Índices simples en serie, índices simples en cadena y en ocasiones se utilizan índices simples con cambio de base. En serie, en cadena y con cambio de base. Son los que vamos a ver el día de hoy. Ahora, este tema comparado con los temas que hemos visto, a mi parecer, es mucho más sencillo y mucho más fácil. Porque es una fórmula que se utiliza para hacer una tabla, pero es la misma fórmula para toda la tabla y únicamente llenamos una columna, a comparación de todos los ejercicios que hemos visto antes. Bien, para calcular un número índice simple en serie, vamos a empezar con el número índice simple en serie. Los números índices simples en serie es cuando comparamos información con respecto a un valor principal y ese valor es fijo, no cambia a lo largo de todo el análisis. Y se calcula, por ejemplo, si yo voy a calcular, aquí tengo un ejemplo, índices simples en series. En la siguiente tabla, en la que están viendo en la pantalla, se representa la cantidad en miles de pesos de ventas de una empresa. Ahora, la empresa dividió las ventas o las está determinando por trimestre. Empieza a analizarlas en el tercer trimestre del año 2018 y termina de analizarlas hasta el tercer trimestre del año 2019. Únicamente está analizando estos trimestres. ¿Por qué? Pues por sus razones tendrá esa empresa para únicamente analizar estos trimestres. Ahora, si queremos hacer un índice simple en serie, y aquí se nos especifica con base en el tercer trimestre del 2018. En los índices simples en serie, yo siempre tengo que tener una base. Tengo que identificar cuál va a ser mi base. Esto el analista del procedimiento lo determina, pero en el caso de los ejercicios que les voy a dejar, siempre les voy a dar cuál va a ser la base. En este caso, se nos está especificando que la base, déjenme les comparto una, ahí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí, maestra, ahí se ve. Ya se ve. Bien. Aquí tenemos que la base de ese análisis es el tercer trimestre del año 2018. Es decir, 2018 trimestre 3, por lo tanto mi base es este número. Este número es la base de todo el procedimiento que voy a realizar. Déjenme, le pongo una flechita por aquí. Ni se ve. Ok, ahí está. Este numerito va a ser la base de todos. Siempre se me va a especificar mi base. Los índices simples en serie
se caracterizan porque la base va a ser la misma para toda la tabla. Es decir, este numerito va a ser la base para todos los números índices que voy a determinar. El número índice determinado en cada año, prácticamente lo que me va a decir es el porcentaje que aumentó o disminuyó la venta, pero siempre comparándose con este número. Es decir, todos los trimestres que yo voy a analizar, los voy a comparar con este numerito porque este es mi base. Y una vez que yo haga ese análisis, ese número índice me va a decir el porcentaje que aumenté o disminuí. ¿Cómo calculo un número índice en serie? Yo tengo que dividir el periodo que estoy analizando entre el periodo base multiplicado por 100. Por ejemplo, voy a empezar con el primero. El primero normalmente siempre me va a dar un 100%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el periodo que estoy analizando. Aquí el periodo que estoy analizando es este. 10.089.4 entre la cantidad del periodo base, que el periodo base es este mismo, 10.089.4. Esta división me da 1. Posteriormente la división se multiplica por 100 y me va a dar un 100%. Ahora, para el siguiente caso, para determinar mi segundo número índice, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir este periodo, 10.139.3, entre mi base. Mi base siempre va a ser esta, 10.089.4, y todo este resultado se va a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos da aquí? 100.49. A ver. A ver, chéquele. 10.139.3. Entre 10.089.4 y lo que salga lo voy a dividir Multiplicar por lo voy a 100. multiplicar por 100. Sí. 100.49. Ok. 100.49. Este 100.49 es mi segundo número índice. Después, yo voy a hacer lo mismo, pero ahora para el periodo actual, que voy a dividir 10.213.3 entre mi periodo base. ¿Cuánto es mi periodo base? 10.089.4. 10.089.4 por 100. 101.22. 101.22. Así voy a ir determinando cada uno de mis números índices. Ahora, ¿qué me permiten visualizar el número índice? Prácticamente esto significa que yo aumenté un 0.49%, hablando en decimales, que sería un 4.9, con respecto al valor inicial. Un 0.49 en decimal fue lo que aumenté con respecto al valor inicial. Acá aumenté 1.22 en decimal con respecto al valor inicial. Y así, cada número índice prácticamente me va a decir lo que aumenté en porcentaje con respecto a un valor base, pero mi base siempre va a ser la misma hablando de los índices simples en serie. Ok, el siguiente dato, José, José, ¿cuánto nos daría este índice? Y Ashley, hazme este último, ¿cuánto nos daría este índice? Recuerden, es el periodo actual entre el periodo base por 100. Maestra, es 10.250.5 ¿Sí? por 10.089.4, Entre. lo que me salga por 100. Sí, nada más que aquí es división. Este No, entre este. Y ya después a ver, multiplicas. 10.250.5 entre Ajá, 10.089. sí. Ok, y lo que me salga por 100. ¿Cuánto es? A ver, espérame.
A mí me sale 9456.18. 101.59. ¿Por qué, maestra? A ver, se me hace que hiciste alguna 10,000. operación mal. A ver, es 10,000. Es 10.250.5 Ajá. de arriba, 10.089.4. Y lo que te salga lo vas a multiplicar por 100. 101.59 les dio, ¿verdad? Ujú. Sí, bien. Ay, a mí no me sale, maestra. A ver, cuando haces la división, le das el signo de igual Sí. y posteriormente, ¿cuánto te da eso? A ver. 10.250.5 Punto 5. entre Ujú. 89. 10.089.4. ¿Cuánto te da? Me da 1.01. Ahora, eso por 100 es que no te da todos los decimales. 101.59. Ahí está. Ahí está ya. El último da 101.7 o 74. 101.74. Ok, esos son los números índices. Es algo bastante sencillo que se utiliza en administración, educación, contabilidad, economía, únicamente para ir visualizando en una tabla cómo van aumentando los porcentajes o cómo van aumentando los valores con respecto a un valor de comparación. En los índices simples en series, nuevamente les repito, la base siempre va a ser fija, de tal manera que cada trimestre siempre lo vamos a comparar con la misma base. Ahora, hay otros tipos de índices simples. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Yo nomás tengo una duda. Ajá. No le puede regresar. Respecto a los otros, a las otras ventas miles, ¿estos usted no los va a proporcionar? Sí, O sea, por ejemplo, ok, ya está. sí, yo les voy a proporcionar todo eso, nada más ustedes van a llenar la columna. Ujú. A calcular lo otro. Sí. Bien, los índices simples en serie nos reflejan la variación porcentual que van experimentando cada uno de los valores, pero siempre con respecto a un mismo valor inicial. Aquí, por ejemplo, si observamos en la tabla y queremos comparar el tercer trimestre del 2019, vemos que es superior en un 0.74% al que había en el tercer trimestre del año anterior. De esta manera, estas tablas nos permiten analizar rápidamente, a ver, compara este trimestre con tal trimestre del año 2018. Ok, subimos unos 1.74%, andamos superior en ventas. Entonces, para eso les sirve a los administrativos, a los gerentes, a los encargados de cuestiones administrativas, ir identificando y visualizando el aumento que se ha tenido, e identificar si va en ascenso, si va en descenso, si no mantiene una estabilidad o si hay mucha variación. Y esto les permite tomar decisiones. Los índices en serie siempre se toman respecto a una base, que es nuestro periodo de diferencia. Ahora, hay otro tipo de índices simples que se denominan índices simples en cadena. Este se calcula cuando el índice que se va determinando siempre se toma de referencia el anterior. Es decir, no hay una base fija, sino que se va tomando el del periodo anterior. Por ejemplo, para el trimestre 4, te tomas de referencia el 3. Para el primer trimestre del siguiente año, te tomas de referencia el 4 del anterior. Es decir, Ajá. vas tomando su anterior en lugar de tener la misma base para todos. Si lo hacemos ahora, los índices en cadena para el mismo ejemplo, lo que vamos a hacer es, aquí por ejemplo, para el primero no tengo el anterior, por lo tanto no se determina porque yo no tengo el valor de su año anterior. Para el siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 10.139.3 entre 10.089.4 por 100. Para el siguiente, voy a dividir 10.213.3 entre ¿cuánto? Entre 10.139.3. Así es, entre su anterior. Y el siguiente lo voy a dividir entre su anterior. Y el siguiente entre su anterior. Esos son los índices simples en cadena. Cuando se compara... O sea que
Ajá. Ande. O sea que lo voy a ir agarrando del resultado que me va a salir anterior o de la base esa. De esta base, de esta columna. Tú vas a trabajar con esta columna, vas a determinar los de esta, pero todos los números que vas a utilizar son los de esta nada más. ¿Sí? Entonces siempre vas tomando el anterior al que estás calculando. Sí, es decir, aquí vas a dividir este entre el de arriba. Aquí vas a dividir este entre su anterior, que es el de arriba, y así sucesivamente. A diferencia del de en serie, que tienes un valor fijo de comparación. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Ok, ¿cuánto nos daría el primer resultado? a ver. En ese es 10.089.4 entre 10.089.4. Ok, para el primero no se hace porque no tenemos el año anterior a este. Ah, por eso está la rayita ahí. Como no tenemos anterior, pues no lo hacemos. Para el siguiente sí ya lo hacemos porque ya tenemos su anterior. Ujú. Y ahí es Da 10.000. 100.49. El A ver, segundo. el- 10.139. Así sí nos da igual al anterior. Ujú. El siguiente, ¿cuánto nos daría? Ah, ya me hice bolas. No, vamos a leer. No te hagas bolas, Sara. Ok, ¿quién es tu segundo? Si vamos a calcular este, vamos a dividir 10.213.3 entre su anterior. ¿Cuánto valdría su anterior? 10.139.3. Así es. Entonces divides 10.213.3 entre 10.139.3 y ese resultado lo multiplicamos por 100. Ah, ya, yo pensé que era el resultado el que tenía que estar dividiendo. No. No, En no, ese es así, en 100.72. esa columna. ¿Cuánto? 100.72. 100.72. El siguiente sería 10.250.5 entre su anterior, que es 10.213.3. Da 100.36. 100.36. Y el último, ¿cómo nos daría? Sería 10.265.2 entre su anterior, que es 10.250.5. Da 100.14. 100.14. Ok, estos serían los índices en cadenas. Ahora, ¿cómo interpreto los índices en cadenas? Los índices en cadenas yo no puedo decir, ok, aumenté un 14% con respecto a este. No, aumenté un 14% con respecto al año anterior. Y para el anterior aumenté un 36% con respecto al anterior. ¿Sí? Es decir, me va dando el aumento únicamente respecto a los periodos anteriores. Y en el índice simple en serie me va dando el aumento respecto a un periodo fijo. A lo mejor el año pasado, en el mes de diciembre, sí, diciembre, hubo una gran cantidad de ventas. Y mi objetivo de este año es que todas las ventas mensuales superen la venta mayor del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Todas estas ventas las comparo a una fecha fija, porque ese fue mi objetivo de ventas. Entonces, hago un índice simple en serie porque estoy comparando con respecto a un periodo base. Si yo no tengo un objetivo fijo y únicamente lo que quiero es ir identificando cuánto voy subiendo, pues hago un índice simple en cadena, donde voy midiendo con mi periodo anterior e identifico que siempre vaya subiendo un tanto por ciento, ¿sí? ¿Sí queda claro la utilidad, la aplicación y cómo se calculan? Sí. Sí. Es algo bastante simple, pero muy utilizado en cuestiones administrativas, de economía y de ventas. Ahora, en ocasiones se hace o se lleva a cabo cierta operación a la que se le llama cambio de periodo base. Muchas veces esto se utiliza cuando llevamos un índice simple en serie.
Llevamos un índice simple en serie, entonces llegamos a un punto en el que es necesario actualizar la base de comparación. Por ejemplo, si yo estoy en el año 2020, estoy comparando las ventas con el año 2019, pero estoy hablando de que yo voy a entrar al año 2021, yo no puedo seguirme comparando con lo del 2019, sino que tengo que cambiar mi base de comparación para mi análisis o para mi relación en Excel. Por lo tanto, tengo que actualizar y cambiar mi base de los índices en series que llevo a una base del 2020, porque ya voy a entrar en el siguiente año. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer un cambio de periodo de base, siempre y cuando esté trabajando en índices simples en serie. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente tomo el número y ya. Pero hay que hacer un pequeño cambio en la tablita. Por ejemplo, me voy a regresar aquí. Si yo voy a empezar ahora, aquí yo voy en el trimestre 3 del año 2019. Voy a insertar una fila más. Supongamos que yo voy a empezar ahora a analizar el cuarto cuatrimestre del año 2019. Pero yo quiero cambiar el periodo base. Ahora yo me quiero guiar con este. Es decir, a partir de mi cuatrimestre 4, yo ya no quiero que mi periodo base sea este. Yo lo quiero cambiar a este. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que ahora mis ventas fueron de 10,450.3. Yo sé ahora que mi nuevo índice ya no lo voy a comparar con este. Ahora lo voy a comparar con este, porque este va a ser mi nueva base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir 10,450 entre 10,265 y voy a obtener mi nuevo índice, ¿sí? Y continúo y entonces ahora mi base va a ser esta. Ahora, no nada más ok, ya es mi nueva base y voy a hacer la división con un número diferente. Cuando yo efectúo un cambio de periodo en índices simples en serie, yo tengo que cambiar el índice a partir del valor que yo hice el cambio. Es decir, si yo me lo voy a tomar como nueva base, este número de índice va a cambiar. ¿Cómo lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar con esta formulita. Para sacar el índice nuevo a partir del número que va a ser mi nuevo índice, voy a dividir mi índice antiguo entre el índice antiguo de la nueva base por 100. ¿A qué se refiere? Como esta va a ser mi nueva base, yo tengo que cambiar este índice. Este va a ser el índice nuevo. ¿Cómo se calcula? Con el índice antiguo. ¿Cuál es el índice antiguo inicial aquí? El índice antiguo de mi base. 10,089. Ajá, y el índice aquí es 100. Por lo tanto, voy a dividir 100, que es el valor de mi índice antiguo, entre el índice antiguo de mi nueva base. Mi nueva base va a ser esta. El índice antiguo de esta nueva base era 101.74. Por lo tanto, voy a dividir 100 entre 101.74 y el resultado lo voy a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos daría eso? 98.28. 98.28. Entonces, este sería mi nuevo índice así. Lo puedo dejar así o puedo quitar completamente el otro. Ya, para los siguientes, efectúo el mismo procedimiento. Esto entre esto por 100 y me va a dar cierta cantidad. Si yo tuviera otra columna, la columna entre mi base por 100. Sí. Lo único que tengo que hacer cuando yo hago un cambio de base es que a esa línea donde hice el cambio de base voy a tener que actualizar su índice. Ahora, por ejemplo, si yo actualizara el índice aquí, si esta yo fuera a tomarla como mi nueva base, ¿qué es lo que voy a hacer? Divido 100 entre 101.22 y lo multiplico por 100 y así
adquiero mi nuevo índice. Si esta fuera mi nueva base, divido 100 entre 100.49 y saco mi nuevo índice. ¿Sí? Actualizo ese índice y a partir de los demás renglones, efectúo mis índices simples en series normalmente, pero ahora con mi nueva base. ¿Sí quedó claro? ¿O se me confundieron? Sí, yo sí entendí. Bien, esto se hace únicamente para actualizar la fila cuando hacemos un cambio de base, pero la verdad es que lo ideal es que cuando vas a hacer un cambio de base empieces a hacer el análisis de nuevo, no hacer esta actualización. ¿Sabes qué? Vamos a empezar de nuevo los índices simples, ya lo pasado pues ya se queda en el historial y comenzamos a hacer un nuevo análisis. Es lo ideal en lugar de hacer cambios. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que quede bien claro es el índice simple en serie y el índice simple en cadena. Los cambios pocas veces los vamos a ver reflejados y no les voy a poner ejercicios con cambios, ¿sí? Es únicamente para que sepamos el procedimiento que se hace. Únicamente les voy a poner índices simples, tablas de índices simples en serie y tablas de índices simples en cadena, que creo que eso sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Bien, la próxima semana vamos a ver ya ejercicios más aplicados de este tipo de temas y quizá veamos índices complejos, pero con 2 o 3 variables, no con tantas variables. Entonces ya la próxima semana continuamos con este tema, pero todo este parcial 4 y 5 vamos a estar trabajando con lo que son los números índices y su utilidad en las cuestiones administrativas y económicas, ¿sale? Bueno, chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase. Hoy no hay actividad. Hasta la próxima semana. Y pues nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Esta presentación en un ratito se la subo a Nemax para que la guarden y la tengan por ahí archivada. ¿Sale? Bueno, chicos, nos vemos. Gracias. Tengan bonito día. Bye, maestra. Igual.